Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor, en libertad. Es un privilegio que tenemos, alabar, adorar al Señor. Amén. Amén. Entonces hoy quiero compartir con ustedes un tema. Prácticamente vamos a refrescar un tema, ¿verdad? Despertando el entendimiento. En Mateo 4:12, la Biblia latinoamericana nos dice: y se verifican estas palabras, por mucho que miran, no ven, por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Vamos a orar, hermanos, vamos a que el Señor nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos, Señor, con el propósito de compartir tu palabra, de ministrarla, pero no podemos hacerlo, Señor, desde el alma, desde nuestro cuerpo, de nuestra carne. Tiene que ser desde tu Espíritu Santo. Ayúdanos porque no podemos hacerlo sin ti. Lávanos, Señor, no solamente nuestras manos, nuestros pies, lávanos totalmente, Señor, de todo aquello que te ofende, de toda transgresión, de todo pecado, de toda iniquidad. Dios mío, clarifica nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Despierta en nosotros el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. El entendimiento, hermanos, es importantísimo para nuestras vidas, porque sin él, pues, todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que sucede en la palabra del Señor, lo que encontramos en la Biblia, sería imposible comprenderlo, ¿verdad? Llegar al conocimiento, primero debemos entender. Para recibir revelación, discernir, necesitamos entender. Entonces, el primer paso para que nuestro entendimiento sea despertado es abrir nuestros ojos. Nuestros ojos deben ser abiertos en el nombre del Señor, por su palabra, por su espíritu y otros elementos que la Biblia menciona, pero sobre todo la Santa Cena. Entonces vamos a platicar un ratito acerca de esto y mire qué significa entender con todos. Fíjense que viene esa palabra entender, viene del latín intendere, significa dirigir o tender a. Uno de los conceptos o de las definiciones de entender es tener una idea clara de las cosas, y es lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Necesitamos tener una idea clara de la visión que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Amén. ¿No le ha pasado que, bueno, tal vez a la hermana Olga, pero en el caso de los niños, uno le explica a los niños, y hay niños que están abusadísimos, ¿no? Son muy abusados y están escuchando. ¿Y me entendieron? Sí entendimos. Ok, háganlo pues. Y al ratito ese mismo niño que está, parece que entendió, llega y me dice: maestro, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada más decía así, pero no le había caído el 20. Entonces necesitamos entender, tener la idea clara de lo que el Señor desea que hagamos nosotros, ¿verdad? Saber con perfección algo, no saber más o menos una idea de lo que el Señor dice en su palabra, sino saber con perfección algo. Y luego dice que es conocer o penetrar al conocimiento. Entonces vamos a ver, hermanos, unos textos
con el favor de Dios, y que nos van a abrir nuestro entendimiento. Y que de alguna forma, tiene que ver, hermanos, también, de manera simbólica, con nuestros ojos, pero los ojos de nuestra mente, con los ojos de nuestro entendimiento. Fíjese bien, la administración apostólica abre el entendimiento. Eso es una gran bendición, hermanos, que la Biblia nos enseña. Hay iglesias que no creen en los 5 ministerios. Hay iglesias que solamente creen en evangelistas. Existen, pues, evangelistas, pastores y maestros. Pero el ministerio apostólico, el ministerio profético, es dejado en el pasado. De tal manera, pues, que se están perdiendo una gran bendición, porque la administración apostólica, hermano, yo no soy apóstol, ¿verdad? O tal vez sí, no sé, no creo. Bueno, sí creo, pero no sé. O no me han dicho, ¿verdad? Ya me lo han dicho varias veces, pero no oficialmente. Pero lo que sí dice la Biblia, hermanos, que la administración apostólica, por eso pues es que como uno es no apóstol, pero venimos con la unción apostólica, ¿verdad? Venimos a ministrar apostólicamente. Entonces Juan 9:7 dice, y le dijo, ¿a quién? A un ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y Siloé, hermanos, quiere decir enviado. Amén. Gracias. Siloé quiere decir enviado. ¿Y qué significa la palabra apóstol, hermano? ¿Alguien sabe lo que significa apóstol? Enviado. Enviado. Eso significa apóstol. ¿Sí? La palabra apóstol significa enviado. Entonces, Siloé quiere decir enviado, quiere decir apóstol. Era un estanque apostólico. Había agua apostólica, había palabra apostólica. Amén. Amén. Y entonces dice, él fue pues y se lavó. Mira, aquí aparece Isela. Isela. Y se lavó. Y regresó. ¿Cómo regresó, hermano? Viendo. Entonces, la administración apostólica, hermanos, la predicación, la enseñanza, el discipulado apostólico, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, vamos a ver la siguiente. Mire bien. La oración apostólica incluye, por eso pues la oración que el apóstol hacía por la iglesia de Éfeso. Yo veo acá dos aguas, ¿no será que? Son dos. Entonces, mire que incluye la oración apostólica. O sea, nosotros, los que estamos bajo la cobertura apostólica, debemos orar porque la iglesia, hermanos, reciba esto que por lo que oraba el apóstol Pablo. Él decía, Efesios 1:16, no ceso. ¿Qué significa ceso? No estamos hablando del cerebro, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo estoy orando por ustedes. Pero dice, el propósito de su oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuántos quieren un espíritu de sabiduría? Amén. Amén.
¿Cuántos tienen espíritu de sabiduría? Amén. Y hay que pedirlo, hay que, Señor, yo quiero, dame un espíritu de sabiduría, que obviamente que el espíritu de sabiduría viene de parte de Dios. Y luego dice, y cuando dice ahí, está hablando de otro espíritu. Y espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Entonces, esos dos espíritus de revelación y de conocimiento, lo requerimos, lo necesitamos, hermanos, para que nosotros podamos llegar al conocimiento. Pero mire el verso 18, hermano, esto es un chulá. Alumbrando la sabiduría, la revelación y el conocimiento nos van a alumbrar. ¿Qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento. Ah, ya entendí. No le entendía. Nada más decía que sí, para que no dijera el pastor que no le estoy captando nada. Decía yo, amén, pero no lo hacía porque pensé que era nada más de escuchar y ya. Pero aquí el Señor le está hablando a través del apóstol Pablo, diciendo que la sabiduría, la revelación, el conocimiento alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Entonces tiene que haber una oración de parte de la iglesia donde le pida al Señor, ¿qué le va a pedir? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y eso va a producir conocimiento. Y entonces van a ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es nuestra esperanza y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hay cosas que nosotros vamos a entender, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Cuál es la esperanza? También, ¿cuáles son las riquezas de la gloria? La hermana decía, no somos pobres, ciertamente. Pero eso no se entiende nomás así. Porque no se trata de riquezas o pobrezas económicas o materiales, sino de riquezas espirituales, primeramente celestiales, luego espirituales. Amén. Pasamos a la siguiente. Mire, sin entendimiento no hay conversión. Sin conversión no hay perdón de pecados. El Señor decía en Marcos 4:12, para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces puede ser que haya mucha gente en un templo, en una iglesia, y hermanos, y no estar entendiendo. Están viendo, ¿verdad? Porque tenemos pantallas. Ok. Oyendo y no entendiendo nada. Amén. Entonces, mire, este mismo verso lo vamos a leer en otra versión. A ver, hija. Mire cómo dice acá. Y se verifican estas palabras. Por mucho que miran, no ven. Entonces necesitamos, hermanos, pedir al Señor que no veamos solamente con estos ojos. Porque estos ojos a veces nos hacen ver cosas que no son ciertas. O cosas que no nos convienen. Pero los ojos del entendimiento, cuando se abren, hermanos, nos hacen ver la gloria de Dios. Nos hacen ver el propósito del Señor para nuestra vida. Entonces, por mucho que miran, no ven, cuando no hay entendimiento. Por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Entonces, mire bien, que nosotros estamos orando por personas. Es que no entiende. Tranquilo, no van a entender a gritos.
No van a entender porque usted se enojó con ellos y le gritó, se enojó, le hizo un show. No van a entender así. Tiene que venir el espíritu de sabiduría y de revelación a sus vidas. Tiene que venir la revelación de Dios, y entonces lo que vean, lo que oigan, lo van a entender. Amén. Yo comparto el mensaje con otras personas. Usted también, digo yo. Usted le comparte, no sé, mensajes del Facebook, y le comparte acá y comparte allá, pero no percibe. ¿Por qué? No se convierte. ¿Por qué? Porque le falta entendimiento. Pero son inteligentes, sí son inteligentes para lo malo, ¿verdad? Pero para lo bueno, ahí es donde está el detalle, dijo el hermano Cantillo. ¿Ok? Vamos entonces a ver más acá. El entendimiento debe evolucionar, hermano. El entendimiento, nosotros no podemos decir, yo ya la hice, porque tengo un entendimiento. Y la verdad, hermanos, cuando vemos algunas cosas, ¿verdad?, de la iglesia, nos damos cuenta que algunos no han entendido todavía. El pastor no puede estar regañando a la gente, diciendo, hermano, por favor, esto, aquello. No, pero la persona que entiende, diría ¿verdad? La persona que entiende, dice, esto no es correcto, lo tengo que checar. ¿Sí me entiende? Dicen que sí, ¿verdad? Dice, Daniel, Juan, Pedro. ¿Quién es Daniel? El profeta. El profeta Daniel, hermanos, dice que empezó a orar y a ayunar y a pedirle a Dios que le diera entendimiento acerca de las 70 semanas. Y el Señor envió un ángel y le reveló las 70 semanas. Juan, Pedro y otros grandes hombres no entendían muchas cosas que sucedían o sucedieron. Sin embargo, su entendimiento fue evolucionando. Oiga eso, el entendimiento evoluciona. Vamos a ver adelante. El entendimiento de Pedro. Cuando el Señor empezó a lavar los pies de sus discípulos, Pedro no quería lavarse los pies. Juan 13:7. Y Jesús respondió y le dijo, ahora, o sea, ahora, en este tiempo, en este momento, tú no comprendes lo que yo hago. A veces no entendemos qué pasa en lo espiritual, no entendemos qué está pasando en mi cuerpo, en mi familia, en mis finanzas. ¿Qué está sucediendo? No sabemos. ¿Es una prueba, Señor, o es una disciplina? Porque hay que discernir, hay que diferenciar. Es que estoy siendo probado, hermano, y a lo mejor no. Y a lo mejor el Señor te está disciplinando. Está procesando. Porque no queremos entrar en el proceso. Esa es otra cosa. La prueba sí es un proceso, pero la disciplina es porque no queremos entrar en el proceso. ¿Sí me entendió? Entonces Jesús dice, ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo vas a entender. Lo entenderás después. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora, mire, acá en Hechos 10:24, acá está en Juan 13:7, ya han pasado varios años, ya ha tenido varias experiencias el apóstol Pedro, ya fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, hermanos, a tener entendimiento. Si a pesar de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no entendemos, ¿quién nos va a traer? ¿Quién nos va a ayudar? Como dijo el Chapulín Colorado. No el Chapulín, sino el que salía en el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Si tenemos el Espíritu Santo y aún así le atinamos. Entonces Pedro dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí hay un contexto, ¿verdad? El Señor le muestra a Pedro que tiene que ir con
el centurión romano, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Y allá, cuando está predicando, se derrama el Espíritu Santo sobre los hermanos romanos. Y Pedro y los que iban con Pedro se quedaron atónitos. ¿Qué es atónitos? Asombrados. Y entonces Pedro abriendo la boca, dice, él mismo confesó, ahora estoy entendiendo. Entonces hay cosas que no entendemos. Incluso Job dijo, yo hablaba lo que no entendía. A veces nos pasa a los predicadores, que hablamos cosas y hablamos maravillas y no entendimos. Pero alguien está ahí sentado y está anotando y se rema que dio el hermano José Manuel. Y José Manuel no entendió lo que dijo. Porque Dios le muestra a usted cosas que todavía a otros no le ha mostrado. Porque es el nivel de entendimiento que lleva, que tiene. Hay unos que van, digamos que van acá. Ahora vamos a ver, dale más adelante. El entendimiento, nuestro entendimiento debe evolucionar, hermano. Oigan, por favor, esos niños hermosísimos que están ahí, esos tienen un entendimiento de niño. Pero usted como mamá y como papá, ya no, ya entienden más que ellos. ¿Sí me entienden? Por eso yo he dejado el asunto de que los papás sean los que le digan a sus hijos, hijo, por favor. Pero probablemente, perdón, sí, probablemente ni los papás entienden todavía que no han llegado al nivel de entender cómo se deben conducir los niños en la iglesia. Es un niño, sí, pero usted es su mamá, usted es su papá. No hay otro papá. Y entonces, y usted sí sabe. A menos yo lo veo en la escuela. Maestro, cuidado, este niño no entiende, hace un relajo en la casa. Pero cuando está en el salón tiene que obedecer. Yo lo veo, diría, pero es que yo lo vi. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la iglesia? Miren cómo dice acá, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando yo era niño, hermano, decía cosas que no debía decir. Usted sigue hablando cosas que no debe hablar. Sigue diciendo cosas sin sentido. Se le salen palabras que no deben salirse. Todavía grita, todavía regaña, todavía maltrata. Sigue siendo niño. No ha crecido. Sigue siendo un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces la iglesia tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo en entendimiento. Entonces que el Señor despierte en nosotros el entendimiento, hermano. Y que dejemos de ser niños. ¿Por qué? Oiga esto. Fíjense qué interesante esto. Porque si seguimos siendo niños, no hay diferencia entre nosotros y los que están esclavos por el pecado. A ver, ahora sí. Es que así decía un hermano. El problema de tener entendimiento infantil, hermano. El que tiene entendimiento infantil no puede disfrutar de la herencia espiritual. Dios nos trae mucha herencia, muchas bendiciones. Y recuerde que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces queremos ser enriquecidos. Amén. Entonces tenemos que dejar de pensar como niños. ¿Por qué?
Gálatas 4:1, mire, hasta yo me ponía aquí para leerlo con ustedes. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es a un niño, ¿quién cree que es el dueño de la casa, hermano? ¿Quién es el dueño del universo entero? Dios. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Somos niños todavía? ¿O ya vamos evolucionando? Porque mientras el hijo del dueño de casa es a un niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. Es hijo de un rey, es hijo de Dios, pero sigue soltándose, sigue haciendo cosas que no convienen. ¿Cómo le va a dar Dios bendición a alguien que sigue siendo un niño? Usted le daría 1,000 pesos, le daría 1,000 pesos a Esteban. A lo mejor sí, sigue siendo niña, entonces también no. Pues, mire, es más adulto el niño que entonces, hermano, es importante entonces nosotros, mire, que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, pero no tenemos ventaja sobre el esclavo del pecado si nosotros seguimos haciendo cosas de niño. ¿Sí está entendiendo el texto? Sí, dice así, hermano. Otra vez, mientras el hijo del dueño de casa es a un niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Usted es dueño juntamente con Jesucristo, porque vamos a heredar juntamente con Él. Entonces, ¿por qué estoy pasando por todo esto, pastor? A lo mejor porque sigue siendo niño. ¿Me vino a insultar, pastor? No, yo estoy leyendo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evolucionar, vamos a crecer en entendimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá. Entender es necesario para dar fruto. Si no se entiende, no se puede dar fruto. Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. No a nivel cerebral, no a nivel inteligencia, sino a nivel espiritual. Porque esa es la gran diferencia de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros debemos entender espiritualmente la palabra. Por eso, cuando oramos, Señor, danos oídos circuncidados para no oír esa palabra carnalmente. Lo está diciendo por mí. Ese oído está carnudo. Está lleno de carne ese oído. Pero si dice, es para mi edificación, es para que yo crezca. Es cierto, tengo que echarle ganas. Entonces dice que el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto. Y produce. ¿Qué produce? Produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Hay uno que produce más que otro porque depende del nivel de entendimiento. Amén. Entonces, eso es lo tremendo. Vamos a darle un poquito más rápido. Para que no nos quiten el reino, tenemos que dar fruto, hermano. Porque el reino de Dios, dice la Biblia que hay 3 niveles, ¿verdad? Lo podemos ver, podemos entrar y podemos heredarlo. Ya nosotros lo estamos viendo. Tal vez estamos dentro, pero queremos heredar el reino. Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. ¿A quién le dice esto? A los fariseos, a los escribas. Y dice, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Hermano, entonces dice la Biblia, no dejes
que ninguno tome tu corona. No se refiere a una corona bien fría, no, a una corona incorruptible, la vida eterna. No dejes que alguien, el Señor, tenga que poner en tu lugar o en mi lugar. Porque tenemos que dar frutos. Tenemos que ser una nación que da fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Estamos haciendo la obra del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor se acercó a una higuera? Y esa higuera era pura hoja, pura religiosidad. Pura religiosidad, era pura hoja. Y empezó a buscar y no tenía fruto. Y el Señor le dijo: nunca jamás nadie coma frutos de ti. Es una maldición para alguien o para una planta que su naturaleza es dar fruto. Entonces Dios nos ayude, hermanos, y que no nos quite el reino para dárselo a otros que sí están dando fruto. Hoy el Señor me habló, ayer me habló pues de esta manera, no exactamente así que José Manuel. no, sino que resulta que yo ayer íbamos a ir a Morelito y empieza la lluvia, pero una lluvia nada. Y cuando vi que empezó a llover, me acosté. ¿Usted puede creer eso? Sí, lo creo. Le digo a mi esposa: habla con la hermana, dile que si cómo ve el tiempo. Y empezó a hablar y ya, al rato dice: ya hablé con ella y dice que no, pues que la lluvia, es que las hermanas, no sé, empezamos nosotros a platicar, las hermanas, quién sabe si lleguen. Bueno, pues se va a suspender, se suspendió el culto. A las 6 de la tarde dejó de llover. Y el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. ¿A usted no le redarguye el Espíritu Santo, no? Cuando no hace nada para el Señor. Cuando espera que todo le caiga del cielo a usted. Y hoy abro el Facebook, el vicio, dijo una prima, abro el Facebook y veo a un pastor. Hoy, le esperamos a las 6 de la tarde, hoy, en el parque, aquí en la plaza de Regino, ¿cómo se llama esa que está al lado de la casa? ¿Cómo se llama ese parque? Esa plaza. Ajá, aquí, sí, hoy le esperamos. Y ahí estaba y presentó la plaza a las 6 de la tarde. Y yo, lo primero que venga a mi mente es: va a llover. No llover. Entonces es nuestra mentalidad, como dijo Pablo. Yo cuando era niño pensaba como niño. ¿Cómo nos verá el Señor? Como niño. Porque yo no estoy tirándole a usted, estoy tratando de analizar lo que el Señor nos dice, que debemos dar fruto. Usted sabe, hermano, que necesitamos en la iglesia discipularnos, debe haber enseñanza, predicación. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahorita ya el hermano ya está jubilado. Gloria a Dios. Entonces ahorita ya hay que buscar qué otro día vamos a discipularnos. Aunque sea, pues si ya se nos olvidó por dónde íbamos, comenzamos de nuevo, ¿verdad? Pero la cosa es discipular. Porque si no, no vamos a crecer. Vamos acá, miren. Seguimos. El fruto atrae la presencia del Señor. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutos. El fruto atrae la presencia de Dios. Amén. Entonces esto me despierta viento del norte y ven viento del sur. Hacer que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Pero esos aromas no dan los frutos. Y entonces dice la iglesia: entre mi amado en su huerto y coma de su dulce fruto, de sus mejores
coma sus mejores frutos. Hay otra versión, ¿verdad? De su dulce fruto. Entonces, hermanos, vamos, porque voy rápido, porque quiero llegar a... Sin entendimiento no hay fruto, y sin fruto hay maldición. Porque también es lo que le decía hace rato. Mateo 21, 19, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. ¿Las hojas qué representan, hermanos? ¿Alguien sabe qué representan las hojas? Religiosidad. Soy de Benecer. ¿Ah? Soy de tal religión. El Señor no anda buscando hojas, Él anda buscando el fruto, la producción. Y la producción tiene que ver, hermanos, con fruto del Espíritu. Y tiene que ver, hermanos, con almas, con gente que el Señor alcance. Yo no tengo tiempo de dar fruto, hermano. ¿Y qué tipo de planta es la que no da fruto? ¿Qué tipo de planta no da fruto? Bueno, a lo mejor hice mala pregunta. ¿Cuáles son las que dan fruto? La fértil, ¿verdad? La planta que... Y las que no dan fruto, ¿cómo se les llama? Nosotros no somos estériles. Nosotros, la iglesia no es estéril. La iglesia no es estéril, no, yo pero eso. En la Biblia hubo mujeres que sí eran estériles, pero el Señor las hizo fértiles, las hizo productivas. Así que tal vez tengamos que orar para que el Señor le haga fértil la iglesia y se cumpla esa palabra que dijo. El Señor le había dicho muchas veces a Sara, ¿a quién? A Abraham. Abraham le decía, todos los días le decía la mujer a Abraham, después de que ya el Señor le cambió el nombre, Abraham. Y Abraham le respondía: ¿qué pasó, Sara? Abraham, ven para acá. Ahí voy, Sara. Y miren, padre de multitudes, ven para acá. Madre de multitudes también significa eso, ¿eh? Y venían, y entonces todos los días declaraban eso. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Ya cuando Abraham, ya estaba cansadón, el Señor le dio un hijo, dos hijos le dio, uno porque metió la pata, y otro porque esa era la promesa. Y ahí el Señor, hermanos, multiplicó las bendiciones. Amén. Bueno, entonces es importante que dejemos que el Señor nos ayude a dar fruto. Vamos a pasar a la siguiente. Recordar la doctrina despierta el sincero entendimiento. Por eso le decía hace rato, la doctrina, el discipulado. Yo les digo a los hermanos, no es un juego. El discipulado es, ahora sí, va porque va. Y por eso los domingos, pues, en la mañana a las 9, de 9 a 10, tengo un grupito. Pero ya ¿cómo se puede decir? La palabra dividir no me gusta. Se bipartió. A ver. Y mandamos un grupo allá a los que viven allá en Morelito. Allá los están discipulando los jueves. Tenemos 6 hermanos allá. Y ella dice, hermano, aquí se va a hacer una iglesia, hermano. Amén. Si seguimos así discipulando, vamos a crecer. Bueno, van a crecer ahí. Y por eso de las 10 a 11 tenemos el discipulado del alma, donde estamos hablando del alma y el alma y el alma y el alma, ¿no? Y tenemos que conquistar esos 31 reyes, vencerlos. Pero el discipulado tiene que ir. Entonces, hermanos, recordar la doctrina despierta el sincero entendimiento. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta. Esa carta estaba llena de enseñanzas que os escribo, en las cuales, como recordatorio, ¿qué dice?
despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Qué tremenda es la palabra de Dios. Dios es bueno con nosotros, hermano. Nos ha dejado, mire, nos ha puesto en un lugar, en una iglesia donde hay abundancia de enseñanza. Yo ya no sé cómo hacerle. Digo, ¿será que antes que venga el Señor voy a terminar de enseñar a la iglesia? O de plano nunca se va a poder terminar lo que el Señor... Nada más lo que tengo ahí en la computadora, aparte de lo que el Señor da, ¿verdad? Entonces, miren, pasamos acá, la siguiente. El mensaje de un ángel, o sea, de un pastor, despierta el entendimiento. Hechos 12:7. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. ¿Qué significará la luz? Revelación. También puede ser la revelación por la palabra, ¿verdad? Y dice, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de su mano. Lo despertó. Estamos hablando de despertar el entendimiento. Que el Señor nos despierte cuando estamos en una celda. Que el Señor nos despierte si nos hemos quedado en la celda del conformismo. Porque hay que anhelar con todo nuestro ser, ¿verdad? Crecer. Crecer primeramente. Cuando hablamos de crecimiento en Ebenezer, hablamos de crecimiento primero espiritual, crecimiento del conocimiento, crecimiento en otra cosa, en fe, crecimiento en amor, crecimiento en el fruto, crecimiento en los dones. Hermano, hay muchas cosas que crecer para que luego podamos crecer en número. Después, hace mucho tiempo yo quería hacer campaña por donde quiera, campaña y campaña y campaña, y cada vez que hacía campaña me llovía. Nos llovía feo. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Y cuando ya nos establecimos, empezó a llegar gente, pero habían hermanos que con su conducta me lo echaban por fuera. Y yo empecé a decir, hermano, hasta que no cambiemos nosotros, no va a venir gente. ¿Por qué? Porque viene gente a buscar al Señor y nosotros ni siquiera los saludamos. O si no, nos metíamos a criticarlos o a juzgarlos. Que porque la fulana de tal tiene un amante, o fulana de tal, yo la vi. Espérate, es nueva. Está empezando. Pero ya queremos, ¿cómo que digo? No hemos agarrado la gallina y ya queremos pelarla. Ya queremos alinearla, ¿verdad? Primero que se convierta. Tiene que se convierta. Amén. Entonces, tiene que haber entendimiento en nosotros. Pasamos adelante, hermanos. Vamos a ver. El Señor despierta el espíritu para edificar la casa. Vamos a pasarnos adelante. Aquí, ponla todo. Y aquí vamos a cerrar. La Santa Cena, hermanos, nos abre el entendimiento. Éxodo 12:9. Mire que el Señor nunca nos pone el dedo en la llaga sin poner, hermanos, la medicina. El Señor dice, yo hago la enfermedad y doy la cura, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, está hablando del cordero, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Aquí está hablando, hermanos, del cordero que se comía en la Pascua. ¿Y qué se comía? ¿Qué se comía? Su cabeza. Se comía su cabeza. La cabeza del cordero. Nosotros vamos a comer el cuerpo de Cristo hoy. Y vamos a beber su sangre. Pero, al comer la cabeza, hermanos,
estaban el Señor hablando en sentido figurado, que eso nos iba a despertar el entendimiento. Miren cómo dice Lucas 24:30. Lo estoy tratando de relacionar. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿quién estaba sentado con ellos? Jesucristo, con los caminantes de Emaús. Y dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió. ¿En dónde estaban? En la mesa del entendimiento, hermano. Porque él caminó con ellos todo el camino y no lo conocieron. No sabían que era el Señor el que iba con ellos. Entonces dice que, hermanos, lo bendijo, lo partió y les dio. Ellos comieron. Dice, entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Tremendo, ¿ah? Hasta ahí entendieron que el que venía platicando con ellos, el que venía caminando a su lado, era el Señor Jesucristo. ¿Pero qué requerían? Comer el pan, beber el vino. Y dice que él se desapareció de su vista. Que el Señor nos ayude, hermano, porque mire, yo no es que no estoy haciendo alarde de que ya sé bastante, ya tengo el entendimiento, ya no me cabe tanto entendimiento. No, hermano, hay cosas que todavía no entiendo. Amén. Hay cosas que todavía no entendemos. Pero no se haga usted, tampoco entiendo. Todavía muchas cosas. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a pedir al Señor, mire, porque el propósito es, no sé si sigue alguna más, ya no va. ¿Ya la portada al final? No. Bueno, mire, vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento.